Qué bendición es poder verles. Eh, Le agradecemos este tiempo de poder conectarse junto a nosotros, de entrar en adoración, en alabanza a nuestro Dios. Eh, es importante, eh, es importante adorar. ¿Por qué? Porque cuando adoramos nos conectamos con Dios. Y cuando nos conectamos con Dios, ¿cierto? Recibimos de su misericordia, de su gracia, de su bondad, y también recibimos de su palabra. Ya, fíjense que aquí en el Salmos 43, 4, 5 dice: entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nuestro Dios es un Dios de salvación. Nuestro Dios es un Dios de sanidad. Nosotros adoramos lo que conocemos de Él. Así que yo le pido que en su casa, en su hogar, ponga atención y dedique este tiempo ya a escuchar lo que el Señor le quiera decir, junto a su familia o junto con quien esté, o si está solo o está sola, ¿ya? Quizá nosotros extrañamos, ¿cierto?, estar juntos, reunidos, pero la adoración en casa o la adoración en familia es muy bíblico, ¿cierto? En el antiguo, en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, ¿cierto?, la gente se reunía en las casas, ¿ya? La gente se reunía en las casas, los primeros creyentes se reunían en casa, a adorar, a orar, a buscar, ¿cierto? Se reunían, ¿ya?, para adorar al Señor. Entonces lo que hacemos nosotros en estos tiempos es muy bíblico. No es diferente y no es lo esencial, ¿cierto?, un templo o un edificio, sino la actitud de nuestro corazón, ¿ya? La actitud de nuestro corazón, ¿ya? Entramos a su presencia con acción de gracia, ¿cierto? Agradecidos por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en nuestra vida y por lo que seguirá haciendo, agradecidos de todo, ¿ya? Y si tú eres de las personas que se está conectando por primera vez y no conoces a Cristo, déjame decirte que para ti hay propósito, hay libertad, hay perdón, hay misericordia, ¿ya? Hay milagros, hay respuesta de Dios para tu vida. Solo tienes que disponer, abrir tu corazón y abrir tus oídos a escuchar lo que el Señor quiere decir, ¿ya? Vamos a empezar este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Oh, te damos gracias. Bienvenido Santo Espíritu, llena este lugar, llena cada hogar, que tu presencia irrumpa cada corazón, que tu presencia irrumpa nuestro interior, que tu presencia irrumpa nuestro corazón, Espíritu Santo. Te amamos. Gracias, 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 gracias.
comparación, eres nuestro vivir. Tu presencia, Dios, he probado, he visto de tu dulce amor, donde yo libre soy y vergüenza no hay. Tu presencia, Dios, Santo Espíritu, te invito aquí, inunda
llenados de tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. tu presencia nos transforma. Tu presencia nos transforma, Señor. Tu presencia nos transforma, Jesús. Tu presencia nos cambia. Oh, tu presencia nos transforma, Jesús. Tu presencia nos cambia. Lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que clamamos es tu presencia, Dios. Es tu presencia, Dios. Lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que clamamos es tu presencia, Dios. Tu presencia nos sana, tu presencia nos libera, nos vivifica, sana nuestro interior, todo nuestro interior. Bienvenido, bienvenido. Santo Espíritu, te invito a eres bienvenido. Inúndanos, llena la Eres bienvenido a este lugar. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Santo Espíritu, te invito aquí. Inúndanos, llena la atmósfera. Tu gloria es lo que anhelamos hoy, y ser llenados de tu presencia. Digno de alabar. Solo tú eres digno de alabar, Eres de bienvenido adorar. Eres bienvenido a mi en vida. nuestro hogar. Eres bienvenido. Precioso, Espíritu Santo, eres bienvenido. precioso. Espíritu Santo, ven a mi hogar, ven a mi vida. Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí. Solo tú eres digno. Presencia de Dios, inunda tu vida, tu hogar. Presencia de Dios, la atmósfera cambia cuando el Espíritu viene y se queda, se mueve. Llena tu hogar, llena tu vida. Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Aleluya.
Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar. Solo tú. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar, digno, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Tú eres digno de alabar. Te adoro. Tú eres digno de alabar, eres digno de adorar. No hay igual, no hay igual. Tu nombre no tiene igual. Te exaltamos, te adoramos. Eres digno de alabar. Solo tú sé exaltado, Cristo, Cristo. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de adorar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar.
restaurar. Jesús, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. No. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Hola, muy bienvenidos a este hermoso tiempo, ¿cierto? Donde abrimos este tiempo para poder bendecir, para honrar a nuestro Dios, para llevar una palabra a tu vida. Gracias por conectarte en este día y por ser parte, ¿cierto? De oír, de adorar, de glorificar a nuestro Señor Jesús. Así es que muy agradecido por tu conexión en este día. Y anhelamos con todo nuestro corazón, ¿cierto?, que sea de bendición en esta mañana, podamos ser de bendición para tu vida, para tu alma, para tu espíritu, sea vivificado en esta mañana por medio de lo que Dios y por medio de su presencia va a hacer en este lugar como también en tu casa. Así es que muy bienvenidos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, por este hermoso, Señor, tiempo que nos da esta semana que ha pasado. Hemos visto tu misericordia, tu fidelidad a nuestro favor. Por eso te honramos, te bendecimos y, Señor, oramos en este tiempo para que tú nos bendigas por medio de esta palabra, que, Señor, el propósito por el cual, Señor, fue escrita, Padre, pueda llegar a ese propósito y se logre el fin por el cual fue escrita. Oramos en este día, Señor, y bendícenos con tu presencia, que tu presencia en este tiempo, Señor, hable, bendiga, sane, restaure, Señor, traiga paz y traiga gozo en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero convertir una porción de la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 20. Juan, en el capítulo 20, una palabra muy conocida, pero sin duda donde Dios en este día va a hablarnos a nuestra vida y va a tener un rema, una palabra fresca por intermedio de ella. Juan, en el capítulo 20, dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. El 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. El 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos
a los suyos. En el verso 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El 16, y Jesús le dijo María, volviéndose ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Como decía una palabra, cierto, que sin duda hemos oído en reiteradas veces, los que llevamos un poco más de tiempo, que hemos escuchado y que siempre ha sido una bendición para nosotros. A mí me ha bendecido esta palabra y que hoy día la quería compartir con ustedes, porque acá nos muestra un paralelo de fe, diferentes tipos de fe, ¿cierto? Hay una fe, una expectativa, un modelo de fe, pero también hay una realidad versus realidad, un paralelo de fe, ¿cierto?, a lo que se espera versus una realidad de fe. Entonces yo quiero compartir, comenzando diciendo que aquí habla de una mujer, ¿cierto?, de todos los personajes que leímos, esta mujer llamada María Magdalena, que fue al sepulcro, Jesucristo había cumplido lo que había dicho, había ido al sepulcro, ¿cierto? Había llegado a la cruz, había muerto en obediencia a su Padre. Entonces esta mujer que era una mujer que amaba mucho al Maestro, una mujer que había tenido un encuentro con Él, una mujer que había sido transformada por Jesús, una mujer que había sido sana, había sido liberada. Las Escrituras muestran que había sido liberada de 7 demonios. Entonces esta mujer amaba de tal forma a Jesús que desde el momento en que lo conoce impacta de tal forma la vida de esta mujer. Ella tiene una vivencia personal porque había sido liberada. Ella venía de un oscuro pasado, una vida compleja. Entonces el momento de encontrarse con Jesús, de conocerlo, es tan impactada la vida de esta mujer por el Maestro, que desde ese momento ella se vuelca a Jesús y comienza a seguirlo y comienza a servirlo con todo lo que ella era. Entonces, de tal manera que en este instante que estábamos leyendo, ¿cierto?, esta mujer llega muy de temprano al sepulcro. Había estado en todos los procesos de Jesús y en este tiempo ella estaba yendo al sepulcro de Jesús, llevaba especias para ungir el cuerpo, ¿ya? Y llega y se encuentra con la sorpresa de que llega a la puerta, ¿cierto?, al sepulcro, a la piedra, y la piedra estaba movida, la entrada de esto estaba movida. Y ella entra, ¿cierto?, y lo primero que se encuentra con que el cuerpo no estaba el cuerpo. No estaba su amado, su maestro. Entonces ella lo primero que hace, va corriendo, mira, vio alrededor, ¿cierto? No encuentra el cuerpo y se va inmediatamente a los discípulos, a los más cercanos que habían, y les va a decir lo que había con la escena que se había encontrado de que su maestro no estaba.
Y va donde los discípulos corriendo y los trae y los lleva y los trae. Y en esta ocasión, ¿cierto? Vienen dos hombres, vienen dos de los discípulos de Jesús, uno Juan y el otro Pedro, ¿cierto? A ver con esto que ella se había encontrado, que Jesús no estaba en el sepulcro. Entonces aquí hay un paralelo de fe. La primera fe que vemos acá está basada en lo que vemos, en lo que nuestros ojos puedan ver. Entonces, ¿cierto? Leíamos en estos versos, en el verso 5, en el verso 6, en el verso 8, ¿cierto? Que estos dos discípulos van corriendo con ella, con María Magdalena, van corriendo al sepulcro y uno corre más adelantado que el otro, uno apresuró más el paso y llega primero. Y dice la palabra en el verso 5 que él vio y no entró, solamente se paró, vio y no entró. Y en el verso 6 vemos que el que venía más atrás vio, entró, vio, pero ve el sudario, lo que cubría el rostro de Jesús. Entonces, no contento con eso, en el verso 8, Juan, que fue el primero que llegó, nuevamente entra a confirmar, a cerciorarse de que el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces él vio, y como vio y revisó y no encontró el cuerpo, entonces creyó. Entonces estos discípulos de Jesús vieron, de acuerdo a los escritos, a los versos 5, 6, al 8, ¿cierto? Vemos que ellos entraron, vieron, por 3 veces entraron y vieron. Y recalca la palabra y resalta aquí que ellos vieron. Entonces yo lo consideraba una fe basada en lo que vemos, en lo que ellos vieron. Y el verso 9 me llama la atención, que dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Era necesario. Ellos aún no habían entendido, dice el verso 9. Y fíjese lo que ocurre aquí. 3 años Jesús viviendo, conviviendo, comiendo, hablándole, enseñándole, durmiendo con ellos, hablándole, mostrándole, porque Jesús se mostraba, Jesús se revelaba a ellos como hijo de Dios, como el Dios que tenía control de la naturaleza, que tenía autoridad, ¿cierto?, sobre demonios, sobre enfermedades, sobre naturaleza. Entonces, Jesús se manifestó a ellos en estos 3 años, pero habían sido 3 años hablándoles y donde Él continuamente les había dicho que era necesario, que Él iba a ir, que Él iba a morir, que iba a llegar a la cruz, que era necesario llegar y obedecer lo que el Padre en ese momento le estaba encomendando, pero que Él iba a resucitar. Entonces estos discípulos de Jesús tenían manifestaciones de Dios claras de su providencia, de su poder, de su deidad, de que era el Hijo de Dios, de que era el enviado de Dios. Tenían manifestaciones claras de multiplicaciones, de alimentos para muchos, para miles de personas. Tenían ahí delante de ellos al Verbo hecho carne, ¿cierto? Manifestado, sanando enfermos, sanando, dando vista a ciego, sanando paralítico, multiplicando panes y peces, resucitando a otros, limpiando leprosos, vidas transformadas como Zaqueo, como Mateo, el cobrador de impuestos, como esta misma mujer María Magdalena que venía con pasado. Entonces, gente transformada, ellos habían tenido la manifestación de Jesús, de su deidad, de su poder, de que era el Hijo de Dios.
tenían manifestaciones diversas, de diversas enfermedades, de resurrección, de liberación, de multiplicación. Ellos vieron al Verbo hecho carne, ¿cierto? Haciendo, obrando en milagros. Y muchas oportunidades más en que ellos fueron testigos. Fueron testigos del poder de Dios manifestado en poder, en sanidad, en liberación. Mateo 14 muestra el episodio, ¿cierto?, donde ocurre una tempestad. Los discípulos se suben a una barca, Jesús se queda en la orilla. Y cuando estos discípulos se suben a la barca, entonces dice la palabra que se levantó una tempestad, los vientos empezaron fuertemente a darle a la barca. Entonces estos discípulos de Jesús, que conocían, que lo habían visto, ¿cierto?, se asustan, y Jesús va en ayuda de ellos, va hacia la barca caminando sobre las aguas, y dice las Escrituras que los discípulos se asustaron y gritaron: un fantasma, es un fantasma. Y tuvieron miedo. Se atemorizaron, creyeron que era un fantasma. Entonces Jesús ahí le dice, y Pedro, cierto, que estaba dentro de los discípulos, le dice: Jesús, si eres tú, fíjate, no tenía la seguridad de que Él era Jesús, de que Él era el enviado, de que Él era el Mesías, de cuánto se había profetizado y se había hablado, cierto, que Él era el Hijo de Dios. Si tú dices que, le dice Pedro, si tú eres el Hijo de Dios, haz que yo camine hacia ti, caminando sobre las aguas. Y entonces dice la Escritura en Mateo 14 que Pedro comienza a caminar sobre las aguas, afirmando y confirmando que en realidad Él era el Hijo de Dios, porque eso es lo que Pedro le dice: si tú eres en realidad el Hijo de Dios, haz que yo camine sobre las aguas. Y Él va caminando, Pedro, pero llega un momento, dice la palabra, ¿cierto?, que Pedro se empieza a distraer y comienza a hundirse, y comienza a hundirse en el mar, y Jesús, ¿cierto?, tiene que tomarlo y asirlo de la mano para salvarlo. Entonces Jesús, muy molesto, le dice: hombres de poca fe, a los discípulos, hombres de poca fe, porque estaban dudando, porque a la primera momento de que pensaron que iban a morir, ¿cierto?, comenzaron a temblar y comenzaron incluso a dudar de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos aún no se convencían que Jesucristo era el enviado de Dios. En el libro de Lucas, fíjese, nuevamente Jesús iba con ellos en una barca, y ocurre lo mismo. Se levanta una tempestad fuerte en el libro de Lucas 8. Se comienza a ver una tempestad, y esa barca comienza a moverse, y Jesús se había dormido. Y los discípulos, ¿cierto?, asustados, así como que iban a morir. Incluso le dicen a Jesús, lo van y lo despiertan, y le dicen: Maestro, despierta, porque vamos a perecer, porque nos vamos a morir. Mira cómo está, mira lo que está ocurriendo, cómo tú puedes dormir, en otras palabras. Eso fue la reacción de los discípulos. En ningún momento ellos pensaron: bueno, estamos con el Hijo de Dios, Jesucristo va con nosotros, por lo tanto no debemos temer, no nos va a ocurrir nada, no va a permitir que nos ocurra algo. Ellos no pensaron, ellos solamente reaccionaban. Y aquí da a entender, ¿cierto?, que estos hombres no tenían la certeza, no tenían la fe suficiente en creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús se despierta nuevamente y los reprende y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe?
Jesús se despierta, ¿cierto? Toma autoridad, reprende las aguas, el viento y se calma y viene la bonanza. Y entonces la palabra que les dice a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y más encima, fíjese lo que ellos dicen en el último verso de Lucas 8. Le dice, ¿quién es este que manda los vientos y le obedecen? ¿Quién es este? Fíjese la forma como ellos se referían a Jesús, la forma en que ellos veían de Jesús, lo que estaban considerando de Jesús. ¿Quién es este? Y por el otro lado acá en Pedro le decía, si eres hijo de Dios. Ellos no tenían una certeza, no tenían una seguridad, no estaba en su corazón la convicción de que realmente era el Hijo de Dios. Sí. ¿Quién es este que manda a los vientos y estos le obedecen? Mateo en el capítulo 17, después de la transfiguración, hay otro episodio acá que nos demuestra que los discípulos que habían estado tiempo con el Maestro, con Jesús, aún no tenían la certeza y la convicción de quién era su Maestro. Y en Mateo 17 muestra, ¿cierto? Después de la transfiguración, que había un padre, ¿cierto? Que tenía un hijo lunático y lo trajo a los discípulos para que pudieran orar, para que su hijo fuera sano. Y resulta que los discípulos estuvieron largas horas orando por ese niño y ese niño no fue sano, no ocurrió nada. Y luego viene Jesús y el padre viene delante de Jesús y les dice, Jesús, por favor, haz algo tú con mi hijo, interviene. La Biblia dice aquí, en este capítulo de Mateo 17, que Jesús interviene y le ordena y ora por el niño, y ese niño al instante es sano, al instante sano. Entonces los discípulos, complicados, porque ellos habían estado por tiempo, por horas, orando por ese joven, entonces ellos vienen delante de Jesús y le dicen, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Y Jesús tiene la respuesta nuevamente para ellos: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe, le dice Jesús. ¿Por qué? Porque aún no me han creído, aún no me conocen, aún no tienen la seguridad, aún no tienen la fe suficiente de creer que yo soy el Hijo de Dios, que yo les di autoridad, que les di poder y que los envié para poner manos sobre los enfermos, para declarar sanidad, para declarar libertad sobre los oprimidos. Aún no me conocen, le dice Jesús, por vuestra poca fe. Tanto habéis visto de mí, habéis visto al Padre y no creen y no me ven y no me conocen aún, le dice en otra parte de la palabra Jesús a los discípulos. Porque yo les di autoridad y poder y los envié, pero ustedes no creen, ustedes no me han creído. Y Jesús, en todos estos episodios y en los 3 años que Él tuvo de ministerio con estos discípulos, con este puñado de hombres que se volcó, que se vació sobre ellos, siempre tuvo que lidiar con la incredulidad de ellos, con la inseguridad de que ellos no pudieron en estos tiempos de intimidad, en este tiempo de comunión que hubo con el amado, en este tiempo de ver el Verbo hecho carne, de ver los prodigios, de ver el poder que había en Él, de ver la manifestación, de ver cumplida la palabra, la profecía. Pero en ese tiempo esto no fue suficiente para que estos hombres se convencieran, que estos hombres abrigaran en su corazón convicciones de fe de que Él era el Hijo de Dios. Llega el momento de que se cumplieran las Escrituras, de que Jesús fue al sepulcro
por cumplir un mandato de su padre, de obedecer a su padre, y llega a la cruz y usted conoce todo lo que Jesús tuvo que experimentar, lo que sufrió, lo que padeció por obediencia y por amor, y fue al sepulcro y fue enterrado y fue puesto y fue envuelto en esos vendajes, ¿cierto? En esos sudarios, y fue enterrado en el sepulcro. Y donde la pregunta que aparece y que me surge, ¿dónde estaban los discípulos en todo este proceso? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esos hombres que habían prometido, que habían declarado lealtad al Maestro, al Hijo de Dios? ¿Sabes dónde estaban? Estaban escondidos, porque había un revuelto, porque cuando a Jesús lo tomaron, ¿cierto?, para llevarlo a la cruz, para condenarlo, todo el que tenía relación con él estaba igual siendo, podía ser encarcelado y podía ser muerto de la misma forma aquel que profesaba de Jesús. Por lo tanto, ellos estaban escondidos, llenos de temor, de duda. ¿Será o no será? ¿Es que sería el Hijo de Dios? ¿Es que será verdad que va a resucitar? ¿Es que, y si no fuera así, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si en realidad no era así? Ellos estaban escondidos, estaban atemorizados, llenos de temor. Aún él habiéndoles dicho en muchas ocasiones que era necesario llegar a la cruz. Y 3 años no fueron suficientes para estos hombres para creer en él, para depositar su confianza, para tener la convicción en su corazón, no importa que eso les significara llegar a la muerte. Hombres que lo negaron, hombres que lo vendieron, hombres que estuvieron ahí tanto tiempo con el amado, con el Maestro, con Jesús, con el Hijo de Dios, hombres que lo vieron, que conocieron su corazón, que conocieron la misericordia, el amor que había en él, que conocieron lo que le entristecía en alguna forma, hombres que estuvieron ahí pero que no fueron capaces de conocer el corazón y conocer realmente en su corazón, tener la convicción de que el amado era el Mesías, el prometido. Hombres que le vendieron, que le traicionaron, que le negaron. Hombres que buscaban los primeros lugares. Estos eran los discípulos, este era el grupo de hombres en el que Jesús se había vaciado, en el que se había volcado. Este era el grupo de gente, el grupo de hombres que iban a tener la misión de que una vez que Jesús fuera, ¿cierto?, muriera y resucitara, estos hombres iban a ser los encargados de proclamar el Evangelio y las buenas nuevas a otros. Y en el capítulo 20, cuando leemos aquí, se habla de Tomás, uno de los discípulos, que en el momento no estaba ahí. Y cuando llega la noticia, ¿cierto?, a Tomás, que Jesús había resucitado, que Jesús ya no estaba el cuerpo del Maestro, entonces Tomás tuvo la reacción de decir, bueno, si yo no veo, no creo. Fíjese la fe de estos hombres. Fíjese las convicciones que tenían de Jesús. Si yo no veo, dice, yo no creo. Y Jesús tiene que manifestarse a él. Jesús se manifiesta a él y le dice, mira, toca, mete tus manos en mis heridas, en mis costados, en mis manos para que crea. Y Tomás hace eso. Jesús tiene que revelarse a él para que este hombre pudiera creer. Pero Jesús ahí levanta un escrito glorioso, dice, bienaventurados los que sin ver han creído, bienaventurados los que sin ver han creído.
Estos hombres, estos discípulos de Jesús habían visto a Jesús en el momento mismo ahí, protagonista del poder de la acción, del poder de la manifestación, de poder derramado, de misericordia, de bondad, de perdón, de restauración, de amor, de poder. Ellos habían visto. Pero Jesús levanta un escrito ahí grandioso, dice: bienaventurados los que sin ver han creído. Y en esa fe, ese es el otro prototipo de fe que hay. Estos hombres habían creído. La Biblia en hebreo define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando el apóstol Pablo habla de esta breve tribulación, dice momentánea, y habla y escribe ahí cómo vencerla, él dice: no mirando las cosas que se ven. Y hoy día no podemos dejar de pensar en lo que estamos viendo. Un mundo en crisis, una nación en crisis, pandemia, estadísticas económicas, índices que están trayendo destrucción al mundo y a la nación, muertes, estadísticas, recesión, cesantía. Eso es lo que estamos viendo. Pero Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto?, decía: no mirando las cosas que se ven, porque son perecederas, son pasajeras, sino mirad, pero dice: mirad las cosas que son eternas. Las que no se ven, esas son las que son eternas. Entonces aquí vemos una fe basada en lo que ven nuestros ojos, en lo que estamos viendo. Y la gran pregunta que nos surge es: ¿dónde están puestos nuestros ojos hoy? Tú y yo, como hijos de Dios, como gente de reino, como personas de fe, como gente que hemos creído en Dios, que a muchos llevamos tiempo, otros llevan menos, pero hemos creído en Él. ¿Dónde están nuestros ojos puestos hoy? Esa es la gran pregunta. ¿O estamos como estos dos discípulos, como Juan y Pedro, mirando los lienzos? Ellos vieron lienzos ahí que estaban tirados. O estamos viendo, ¿qué están viendo nuestros ojos hoy día? Están viendo el desastre, están viendo el término de un siglo, están viendo, ¿cierto?, que hay gente que se está muriendo. ¿Qué estamos viendo? Y eso nos trae temor, y eso trae desesperación, y eso trae escondernos. Ojalá estar escondidos, atemorizados. ¿Qué están viendo nuestros ojos hoy? Y esa es la pregunta que yo me hacía: ¿qué están viendo mis ojos en este tiempo? ¿Cuánto yo estoy confiando? ¿O soy como una de estos discípulos que viendo, la palabra recalca viendo, pero no creían? Jesús hablándole, no creían. Jesús mostrándose y revelándose a ellos, no creían. ¿Cuántos podrán o podremos estar hoy así, en esta condición, viéndolo alrededor, viendo lo que ocurre, viendo lo que dicen, viendo las estadísticas que se hablan, viendo y escuchando y viendo cosas? No podemos quedarnos a mirar a nuestro alrededor, amados hermanos, amada iglesia. Yo te exhorto en este día a que no podemos quedarnos mirar lo que está ocurriendo alrededor. Debemos mirar al cielo, debemos levantar nuestras manos y confiar y creer. Dios no es hombre para mentir, decirle, creo que como hijos de Dios, ¿cierto?, no hay nada más lindo que un padre escuche, que nuestro Padre escuche en los cielos de un hijo: tú me dijiste, Padre, tú me prometiste y yo creo en ti.
yo creo en ti, yo sé en quién he creído, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que en quién he creído y no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que veo, me muevo por lo que yo creo. Esa debe ser nuestra reacción, amados hermanos, en este tiempo. No ver lo que está ocurriendo con nuestros ojos humanos, nuestros ojos terrenos, ver cómo se va, cómo cada día, ¿cierto?, se levanta y se levanta más fuertemente y la tierra está siendo zarandeada en todas las áreas. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos a mirar eso, porque lo más seguro va a ser que terminemos atemorizados y escondidos. Hebreos nos llama a correr la carrera sin peso, sin pecado, pero él dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, en mirar al cielo, levantar nuestra alabanza, levantar nuestras manos delante de Él y mirar y decirle, Señor, tú me dijiste, tú lo prometiste, tú no eres hombre para mentir. La Biblia está llena de promesas para nosotros como sus hijos. Tú como hijo, como hija de Dios. Por lo tanto, yo me preguntaba cómo estoy corriendo cuando Hebreos habla, dice correr esta carrera sin peso, sin pecado. Y yo me preguntaba cómo estoy corriendo mi vida cristiana, mi vida ministerial. ¿Cómo estoy corriendo? ¿Estoy mirando? ¿Pero qué estoy mirando? ¿Estoy mirando lo terreno o estoy mirándolo a Él? ¿O estoy mirando a Dios, contemplando, mirando, levantando? Alzaré, decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, gloria a Dios. Mi socorro viene de Jehová. Esa es nuestra confianza. Amados hermanos, cuando tenemos una fe verdadera, genuina, entonces nuestra seguridad, nuestra confianza va a estar, ¿cierto?, puesta en Él. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los discípulos pensaban, me imagino, pensaban que tenían fe, que creían en Él. La fe verdadera ve lo sobrenatural de Dios. Cuando hay una fe verdadera en nosotros, entonces llamamos las cosas que no son como si fueran. Entonces, cuando tenemos una fe verdadera, vamos a ver lo sobrenatural, el milagro que estamos pidiendo, lo que necesitamos, ¿cierto? La multiplicación en nuestros recursos, la provisión milagrosa de Dios. Cuando tenemos una fe verdadera, entonces vamos a tener la certeza de que hay protección sobre nosotros, de que hay resurrección en aquello que estaba muerto, en aquellos matrimonios, en aquellos hijos que están lejos, ¿cierto? En aquella declaración de muerte que se nos ha dado. Entonces, cuando hay una fe verdadera, entonces nuestras convicciones están en ver eso sobrenatural de Dios, lo que Dios nos ha prometido. Estamos orando, esperando por ver aquello que Dios nos ha declarado. Esa es la fe verdadera. María, ¿cierto?, tenía esa fe. Ella había sido de tal forma impactada por el Maestro, por Jesús. Había sido de tal forma alcanzada por Él, que ella, desde el momento que lo conoce, ella entrega su vida a Jesús y cree que Él es el Hijo de Dios. Ella tenía certeza, fíjese, hombres que vivieron con Él, que dormían con Él, que comían con Él, no tuvieron la certeza. María, esta mujer, María Magdalena, ya tenía la seguridad en su corazón que Jesús era el Hijo de Dios, era el aquel resucitado.
Aquellos que los lienzos no lo pudieron detener. Cuando Lázaro me llama la atención, cuando Lázaro es resucitado, dice la palabra, ¿cierto? Que estaba 4 días, estaba lleno su cuerpo, decía, porque estaba en descomposición. Y Jesús habla y da la palabra, le da gracias a su Padre y luego envía la palabra. Lázaro ven fuera. Y en ese momento Lázaro sale y dice la palabra que venía atado de manos y pies porque estaba envuelto en sudario, en telas. Y él manda que lo desaten. Pero Jesús no, esos lienzos no lo detuvieron. La muerte no lo pudo detener. Él tenía potestad, poder sobre la muerte, sobre Satanás, sobre las tinieblas. El sepulcro no lo detuvo, el pecado no lo detuvo. Él se levanta victorioso, Él resucita, Él vive. Esa es la fe verdadera que tenemos que tener como iglesia, como hijos de Dios, que nuestro Redentor vive, que nuestro Redentor tiene control de los tiempos de mi vida, de mi familia, de lo que está pasando en nuestro alrededor. Esa es una fe verdadera que Él ha resucitado. El verso 15, Jesús le pregunta a María Magdalena: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella no se fue de ese lugar hasta saber dónde estaba su maestro. Y en el verso 16 Jesús se revela y ella reconoce la voz de su amado, de su maestro. Ella reconoce la voz de su Señor. Y en este tiempo necesitamos oír, tener nuestro oído atento a la voz de nuestro Dios. Esta es una palabra, esta es la voz de Dios hoy día hablándonos como iglesia. Como iglesia, esta es la palabra, necesitamos comer esta palabra, necesitamos tomar esta palabra que Dios nos está dando en este tiempo de crisis. La verdadera fe, amada iglesia, nos lleva a ver a un Jesús resucitado, vigente, vivo, que tiene todo poder hoy. Que tiene todo poder. Y María Magdalena tiene este gran privilegio, que Dios recompensa su fe desde el momento que ella conoce a este Jesús, a este maestro que la libera de 7 demonios que dice la palabra. Desde ese momento esta mujer queda impregnada y por su fe, esa fe inquebrantable de creer que era el Hijo de Dios, ella lo sigue, ella le sirve, ella lo ama, ella lo adora, ella lo obedece, ella le cree. Ella desde ese momento que sana, que Jesús la liberta, en esa fe, desde ese momento ella hace que esta fe, ¿cierto?, la hace amarlo, a seguirlo, a servirle con su vida, con sus bienes, con todo lo que ella era. Y la palabra muestra que ella en el tiempo del ministerio de Jesús, desde el momento que Jesús la sana, ella lo sigue, le sirve y se ve con las mujeres sirviendo a Jesús. Y luego la palabra muestra que cuando Jesús es muerto, ahí en el sepulcro está ella. Ahí en Getsemaní, cuando llega a la cruz, ahí está esta mujer llamada María Magdalena, que cuando llega el momento de enterrarlo, ahí estaba ella, María Magdalena. Que al momento, ¿cierto?, ahora de ser la resurrección, de estar el cuerpo, ¿quién es la primera? Y Jesús le da ese gran privilegio, esa gran honra. Su fe la hizo estar en la cruz, la hizo estar en el entierro, la hizo estar en todos los procesos que Jesús vivió y experimentó en la tierra. En la fe de esta mujer la hizo ser protagonista. Ser protagonista. Ella quizás no fue una de las 12, pero fue una mujer que amó, que creyó que Jesús era el Hijo de Dios, y por eso ella lo sirvió, le siguió hasta la muerte. Estos son los 2 paralelos de fe que vemos aquí, amados hermanos, hombres, discípulos,
que basaron su fe en lo que veían, pero María Magdalena basó su fe en lo que vio, en lo que creyó de Él, en quién fue Jesús para ella, su Redentor, su Sanador, el Hijo de Dios. Y en este día les exhorto, amada iglesia, y les desafío a que evaluemos qué fe estamos teniendo. Pero es muy relevante que si no tomamos esta fe, que nuestra fe en este tiempo sea, cierto, lo que nos lleve, lo que nos mueva, lo que nos haga servirle, lo que nos haga seguirle. La fe de María, si esta fe de María Magdalena, que nos transmite una fe que Dios recompensa y bendice, porque tuvo el gran privilegio esta mujer de anunciar la resurrección, de llevar las gratas nuevas a los discípulos y a todo el que oyó la victoria de Jesús. Fue tremendo lo que ocurrió en ese sepulcro, en ese momento de la resurrección de Jesús, una victoria tremenda para la iglesia de Cristo. Y esta mujer, María Magdalena, fue testigo y fue la primera en anunciar esta gran victoria. Somos, amada iglesia, llamados a proclamar las victorias de Cristo y no las derrotas. Somos llamados a proclamar y a declarar que Cristo está vivo, que Cristo está resucitado, que el Hijo de Dios es el Mesías, Él es el Manuel, es el Todopoderoso, es el Rey, es el Soberano, es el que tiene el control de todo lo que hoy día estamos viviendo. ¿Qué tipo de fe estamos teniendo, amada iglesia? ¿Qué clase de fe estamos teniendo? ¿En qué estamos basando nuestra fe? ¿En qué está basada nuestra fe? Porque si está basada en Cristo vas a permanecer. Pero si estás basada en lo que viste, en lo que te legaron tus padres o tus antepasados, o en ese crucifijo, o en ese Dios místico, en esa historia, entonces vas a estar atemorizado y vas a estar dudando y cuestionando lo que estás viviendo hoy día. Que este tiempo, amados hermanos, sea para que nuestra fe sea fortalecida. Es un gran momento y una gran oportunidad que tenemos como iglesia para salir de este proceso, mundialmente hablando, fortalecidos, con una fe mayor, creyendo. Nuestros ojos estén puestos en Jesús en este tiempo, mirándolo a Él, confiando en Él y proclamando su victoria en este tiempo. Amén. Que Dios te bendiga por esta hermosa palabra, que esta palabra vivifique tu vida, edifique tu vida y nos haga evaluar a la luz de la palabra cuál es nuestra fe, dónde está puesta nuestra fe y dónde están puestos nuestros ojos en este tiempo. Vamos a orar, yo te invito a orar, ahí donde estás, te invito a que oremos. Señor, queremos agradecerte. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, porque tú siempre, Señor, traes palabras de vida para nosotros. Tu palabra, Señor, es aliciente. Tu palabra es agua fresca que viene a saciar nuestra sed, nuestro cansancio. Señor, gracias por esta palabra que tú traes a nuestra vida, Señor, a tu iglesia en este tiempo. Señor, enséñanos, Padre, enséñanos a evaluar y a dimensionar. Muéstranos en este tiempo la forma en que estamos dimensionando nuestra fe, qué clase de fe estamos teniendo, en dónde está nuestra confianza, dónde están puestos nuestros ojos en este tiempo. Padre, que en esta palabra nos haga replantear, Señor, en los años que hemos caminado
caminado, en los años que hemos creído como los discípulos, que hemos creído tener fe, que creíamos, Señor, y que hemos hablado de fe. Pero en este tiempo, Señor, quizás nos estamos dando cuenta que nuestra fe no estaba basada, Señor, en tu palabra, estaba basada en emociones, en lo que veíamos, Padre, pero que este es un buen tiempo para replantear y para evaluarnos, Padre. Oro en este día, Señor, para que podamos amar, Señor, el amor que tenía esta mujer, María Magdalena, ese amor que la hacía, Señor, creer firmemente, seguirte, servirte con todo lo que ella era. Padre, que ese amor, Señor, que esa fe de esta mujer, Padre, nos pueda en este tiempo ser impartido a nosotros. Necesitamos, Señor, creer en ti, amarte, no por lo que vemos, Señor, sino por lo que tú eres, el Dios soberano, el eterno, el que nos cubre de amor, el que nos cubre en misericordia, el Dios que su gracia es abundante para nosotros cada día para fortalecernos, el que nos sostiene en su mano, el que nos cubre, el socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, ese es nuestro Dios soberano, fiel, todopoderoso, vivo, que ha resucitado y que en este tiempo trae fortaleza a su iglesia. Gracias. Bienvenido, Rey de Gloria. Alzamos nuestros rostros para mirarte solo a ti y contemplar tu santidad. Rey de gloria, Rey de gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová, Dios poderoso es Él, Dios de los ejércitos, fuerte y valiente en batalla. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra
nuestras manos limpias, nuestro corazón puro para mirarte a ti, solo a ti, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de la honra. Nuestras manos limpias y corazón puro para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Ambiente de adoración, rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro corazón, ya que reconocemos en ti, Señor, que somos limpios, nuestras manos son limpias y nuestro corazón se hace puro. Y podemos mirarte cara a cara, sin temor, sin vergüenza, sin culpabilidad de haber fallado. Nos acercamos a ti para ser limpiados, nos acercamos a ti para ser cambiados, nos acercamos a ti para estar en comunión, para estar en intimidad con tu persona. Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria, Rey de gloria. Espléndido, hermoso, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso. Todos juntos unimos nuestra voz para declarar: majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido,
temor cara a cara. Oh Señor, levantamos nuestros rostros de la vergüenza, del temor. Levantamos nuestros rostros y te miramos solo a ti, Jesús, Jesús, y te miramos solo a ti, Jesús. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Espléndido. Hoy volvemos nuestro rostro a ti. Hoy volvemos nuestra mirada a ti, Padre de amor, Padre de misericordia, Padre de bondad. Podemos mirarte a través del sacrificio de Jesús, a través del sacrificio perfecto de Jesús. Podemos mirarte cara a cara, sin vergüenza, sin temor. Podemos mirarte y contemplar tu bondad, contemplar tus obras, contemplar tu misericordia, contemplar cuán bueno eres tú, cuán bueno eres tú, cuán bueno eres tú. Contemplar tu rostro en lo que haces, en tu bondad manifestada hacia nosotros. Oh Señor, oh Señor.